¿Cómo están todos? Buenas noches. Tarde de plantones en varias ciudades en rechazo y a favor del gobierno. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Buenas noches. Empezamos revisando lo que ocurrió en la capital con los sectores de oposición que se juntaron en la avenida de los Chiris. Al norte, la principal motivación para la protesta fue la reforma tributaria. Luego de casi 9 meses, el descontento sale nuevamente a las calles, esta vez movidos por el rechazo a las reformas tributarias. La tribuna de los Chiris fue el lugar de concentración. Banderas tricolores y negras se ondearon en señal de protesta, mientras en los carteles el mensaje estuvo claro. El fuerte resguardo policial no pudo contener la convicción con la que los ciudadanos salieron este jueves a protestar. La calle se llenó de los colores patrios y también de reclamos. Militares en servicio pasivo se unieron al descontento, al igual que políticos de oposición. El repudio del pueblo ecuatoriano al paquetazo económico del presidente Correa. Este es un mega paquetazo. El pedido es uno solo, la derogatoria del proyecto de ley de equilibrio de las finanzas públicas. Que rectifique, que cambie y que se vaya cuando se debe ir, no antes. Y que le dé cuenta a la patria. Menos impuestos para el pueblo, queremos libertad, queremos que los jóvenes puedan trabajar. Dicen que saldrán las veces que sean necesarias para exigir al gobierno que no hayan más impuestos. Que estarán aquí, alzando su voz de inconformidad. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y como respuesta al llamado del presidente de la República, simpatizantes del gobierno se convocaron en la Plaza Grande para defender al régimen y sus medidas. Es la respuesta del oficialismo a las protestas ciudadanas. La concentración en la Plaza Grande de los simpatizantes del régimen, en la que estuvieron miembros del gobierno, asambleístas y partidarios del Movimiento País. Bueno, es parte de nuestra movilización permanente que estamos los militantes del Movimiento País, tanto desde la ciudadanía como desde el bloque legislativo, para defender lo que hemos avanzado en una revolución en la que creemos. Estamos tomando decisiones que no afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y hubo quienes, más allá de la defensa de las reformas tributarias, en respuesta al llamado del primer mandatario, llegaron porque dicen lo apoyan. El objetivo del pueblo ecuatoriano de seguir respaldando este proceso revolucionario de cambio. Hoy no podemos seguir soportando más esa presión de la oposición. Él salió en varias ocasiones a saludar a sus seguidores desde el balcón del Palacio de Carondelet. Y fue más tarde con mayor presencia de simpatizantes cuando se dirigió a ellos. Lo hemos hecho muy bien. En época de bonanza y en época de dificultades lo estamos haciendo aún mejor, compañeros. Y además comparó sus políticas con las de otros países. Nos hemos dado capacidades para enfrentar los tiempos difíciles, pero de todas formas tenemos el ajuste más grande de América Latina. Hemos reducido 6.000 millones de dólares el presupuesto. Carteles, banderas de la lista de gobierno y monigotes. Eso con música que denominan de revolución y mensajes de apoyo a las decisiones del presidente Correa. Fue el plantón oficialista como respuesta a los movimientos de rechazo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Vamos en directo a ver qué ocurre a esta hora en Avenida de los Chiris, en Quito, con la manifestación de oposición al gobierno. Fausto Yepes, te escuchamos. Buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Estamos acá en la Avenida de los Chiris, donde la convocatoria se realizó desde las 5 en punto de la tarde. A esta hora ya queda muy poca gente, se han retirado la gran mayoría de los manifestantes, pero han permanecido aquí durante algo más de 3 horas gritando consignas en contra del gobierno. Como veíamos en el reportaje, la consigna que más los ha convocado esta vez es el rechazo a las reformas económicas que pretende todavía el gobierno nacional. Piden rectificación, piden respuestas a los pedidos de este grupo de ciudadanos que se han convocado a través de las redes sociales y también por parte de algunos políticos. Han dicho que volverán acá cada jueves mientras sea necesario hasta no encontrar alguna respuesta o posibles rectificaciones por parte del régimen. Están pendientes de eso y han dicho que se convocarán para nuevas ocasiones. Es lo que ha ocurrido durante este día
esta tarde de manifestaciones en el sector de la Tribuna de los Chiris, acá en la capital de la República. Amigos, seguimos con ustedes, contigo Milton, y más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Fausto, gracias por la información. Desde el norte de Quito, vamos al centro de Quito, a la Plaza Grande, para que Ana María Cañizares nos cuente lo que está ocurriendo a esta hora con la concentración de apoyo al presidente de la República. Hola, Ana María. Hola, ¿qué tal, Milton? Amigos televidentes, buenas noches. Todavía se escuchan consignas aquí en la Plaza de la Independencia. El presidente de la República, Rafael Correa, salió hace escasos minutos nuevamente a acompañar a los simpatizantes que han venido a apoyarlo desde las 16 horas aquí en la Plaza de la Independencia, a apoyar las políticas del gobierno, sobre todo las políticas económicas tomadas en los últimos meses. El presidente de la República, Rafael Correa, defendió sobre todo el proyecto de reformas tributarias. Y bueno, también llegaron funcionarios públicos, ministros y asambleístas hasta la Plaza de la Independencia. El presidente Rafael Correa se está dirigiendo en estos momentos a sus simpatizantes. Ya suena la música también en este plantón oficialista concentrado desde las 16 horas. Volvemos contigo, Diana, a los estudios. ¿Tienes más noticias? Gracias, Ana María, por tu informe. Y sí, más noticias. En Guayaquil las protestas terminaron en disturbios. Se habla de al menos 2 personas retenidas y una herida. Sucedió cuando la policía evitó que los manifestantes de la oposición lleguen hasta la concentración de país. Así terminó la manifestación, con empujones y golpes entre policías y protestantes. Al final, 2 ciudadanos fueron retenidos y entre la multitud, un ex miembro de las Fuerzas Armadas, que también formaba parte de las protestas, resultó herido. Y algún cobarde de ellos me dio con un fierro. Quienes caminaron a lo largo de la calle 9 de octubre en el centro de Guayaquil no querían irse del lugar hasta que liberen a sus compañeros. Acaban de llevarse a 2 ciudadanos que protestaban pacíficamente, a Diego Zapatier y Diego Alviar. Todo se salió de control luego de que los agentes tomaron un monigote y extintores que los manifestantes tenían. Con camisetas blancas y negras partieron desde el Parque Centenario a las 5 de la tarde y caminaron a lo largo de la calle 9 de octubre. Querían dejar claro que no fueron llamados por ninguna organización política. Esto es un llamado cívico, esto es un llamado de ya hasta basta. Tenemos que estar en las calles, que las calles no callen. También hubo tensión cuando el representante del movimiento Pro Futuro intentó llevar un manifiesto con un proyecto de ley hacia la gobernación del Guayas. Nosotros queremos que haya disminución de los tributos, queremos que haya la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Que lo hagan el día de mañana con una cita a la gobernación. Fueron alrededor de 100 policías los que, formando paredes humanas, evitaron que quienes marchaban en contra del régimen lleguen hacia la concentración de aquellos que están a favor del gobierno. A 2 cuadras sobre una tarima estaba el vicepresidente de la República, Jorge Glass, agradeciendo a los simpatizantes del gobierno que acudieron a la concentración. Están bravos algunos porque no pueden viajar con $10.000 cada uno para poder llevarse los dólares de nuestra economía, una economía dolarizada. Otros asambleístas de Alianza País también llegaron a la concentración. Finalmente, pasada las 7 de la noche, ambas manifestaciones terminaron. Dayana Monroy, 24 horas. La oposición y el oficialismo volvieron a medir fuerzas en las calles de Cuenca. Los simpatizantes del gobierno se convocaron afuera de la gobernación para apoyar las medidas propuestas por el régimen. En tanto, la oposición mostró su rechazo al proyecto de reformas tributarias. Se produjeron empujones con la policía cuando quisieron llegar al Parque Calderón, lugar donde se encontraban militantes de país. En Ambato, la capital del Tungurahua, en el Parque Ceballos, se presentaron los opositores al régimen. En los exteriores de la gobernación se reunieron agrupaciones afines al gobierno. Este viernes en Quito se reunirán las autoridades de los países petroleros latinoamericanos en una cita convocada por Ecuador. El objetivo es lograr una declaración conjunta previa a la cita de la OPEP del 17 de abril. Frente a la realidad de los precios del petróleo y la cercanía de la cita de la Organización de Países Exportadores de Petróleos el 17 de abril, Ecuador convocó una reunión a los países productores latinoamericanos, según las autoridades, para lograr un consenso. Normalmente el 8 de abril, para tener una declaración de apoyo a la reunión de la OPEP-NOPEP y esperemos pues que se decida congelar
primero, congelar la producción de petróleo a los niveles de enero de este año. Pero la cita, a criterio de este experto, exministro de Petróleos, solo sería propaganda. No tiene ninguna trascendencia. Es propagandística para demostrar que el Ecuador está tomando un liderazgo que no existe. Y dice, en contexto general, la reunión de la OPEP tendría un panorama negativo. Y es la crónica de una reunión fracasada. Arabia Saudita y los grandes países están decididos a mantener el precio del petróleo bajo. Sin embargo, 2 semanas antes se realizará esta cita que ya había sido postergada. La reunión latinoamericana será en la sede de la UNASUR a partir de las 13 horas. El objetivo es la suscripción de una declaración conjunta previo a la reunión de Qatar. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El ex asambleísta y hoy coordinador del Frente de Defensa, Fausto Cobo, entregó información sobre los helicópteros DRUF a la autodenominada Comisión Anticorrupción para que sea este colectivo el que investigue la compra de las aeronaves. Fausto Cobo entregó a Jorge Rodríguez de la autodenominada Comisión Anticorrupción una copia del juicio político que presentó a la Comisión de Fiscalización en enero de 2010 en contra del entonces ministro de Defensa Javier Ponce, según argumentó porque Ponce fue quien firmó el contrato para la compra de los 7 helicópteros DRUF en el 2008. Esto es lo de fondo. No cumplieron con el contrato y hay una persona que firma, porque también se ha querido desviar en el sentido de que son los militares los que han comprado estos helicópteros. Pobre ministro, no es así. Cuando uno asume una responsabilidad, tiene que asumir el costo de sus decisiones. Ahora la autodenominada Comisión Anticorrupción iniciará el estudio del texto para empezar la investigación, que en 30 días esperan tener la lista. Que vamos a estudiar con absoluta responsabilidad, con absoluto cuidado, los documentos que ustedes han tenido a bien entregarnos. Por su lado, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional empieza la cuenta regresiva para el informe de su investigación sobre el proceso precontractual y contractual de la compra. Aún hay 15 días para más comparecencias. El ministro de Defensa es el ministro Ricardo Patiño y será quien comparezca en la comisión. Van a estar presentes el Contralor General del Estado, en este caso como institución, pero también el exministro Javier Ponce. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Defensores de la reforma tributaria explican que uno de los objetivos del proyecto de ley es mejorar los hábitos de los ecuatorianos. Aseguran que con los ingresos que se obtengan se podrá cubrir los tratamientos de enfermedades como la diabetes. Augusto lleva 8 años con diabetes y cada mes debe tener $100 para poder comprar las medicinas que necesita. Él es uno de los miles de ecuatorianos que tiene esta enfermedad, que por cierto, por si no lo sabía, es la principal causa de muerte en nuestro país. Augusto tiene claro que parte de la responsabilidad de que hoy tenga diabetes es suya. No me cuidaba, tomaba cola. Según datos del Ministerio de Salud, el tratamiento de un paciente con diabetes puede costar entre $1,000 a $22,000 anuales. Y en Ecuador hay más de 800,000 personas con esta enfermedad. Es decir, los gastos que a nuestro país le generan los tratamientos para contrarrestar la diabetes son de $700 millones. Que un día de terapia intensiva, el costo mínimo en estas unidades es como de $1,000, ya sea el costo para el Estado o el costo en una clínica privada. Y si ahora nos referimos a las enfermedades causadas por el uso excesivo del tabaco, vemos que el monto que debe asumir el Estado es mucho más alto, pues 9 de cada 10 personas que padecen de cáncer al pulmón son fumadores activos. No existe cáncer barato y lo que es peor, a pesar del tratamiento, sea caro o no, o quirúrgico o no, lo más probable es que el cáncer acabe con la vida del paciente. Y en cuanto al costo, pues el costo es terrible, pues. Este es uno de los argumentos que usa el gobierno para justificar el nuevo paquete tributario que aumentará los aranceles de bebidas azucaradas, alcohólicas y de cigarrillos. Que lo que se recaude sirva para recuperar parte de lo que gasta el Estado en estos tratamientos. A lo sumo, los fumadores, al pagar un impuesto por el cigarrillo que se fuman, están pagando al Estado lo que le cuesta ese vicio. Por los impuestos a los cigarrillos, el Estado tuvo ingresos de $206 millones. Pero a la vez, las enfermedades causadas por el consumo de cigarrillo generaron gastos por $200 millones. En el caso de las bebidas alcohólicas, el tratamiento es igual de caro, pues podría producir cirrosis, es decir, cáncer. Y además de estos daños físicos, también genera daños mentales. Y es así como esta reforma tributaria, que inicialmente se dijo tenía propósitos recaudadores, busca a la vez convertirse en una política pública de salud.
Dayana Monroy, 24 horas. Bajan los precios de los autos nuevos. Las concesionarias toman otras medidas para levantar las ventas. Veamos. Betty estaba en busca de un auto nuevo, más que por lujo, era una necesidad cambiarlo. Visitó varias concesionarias, cotizó durante un mes y se decidió adquirir la deuda. He visto que están a un precio asequible, me imagino que debe ser por la economía, ¿no? Y es que no todos dan ese último paso para cerrar la compra. De ahí que las concesionarias tratan de cautivar al ahora esquivo cliente a dar su última firma. Mismos precios el año pasado y hasta rebajas se ofrecen. Por ejemplo, este auto pasó de $22.990 a $18.990. O esta camioneta doble cabina que el año pasado costaba $26.990, ahora está en $25.740. Simplemente lo que estamos aquí es dándole las oportunidades de que el cliente lo pueda adquirirlo en un precio más cómodo, ¿no? De todo para mantener un negocio que según sus representantes sigue en números rojos. Y es que las ventas en el sector automotriz siguen a la baja. Tomemos como referencia el último mes, marzo de este año. Ahí se lograron vender cerca de 4.000 vehículos. Si revisamos el mismo periodo del 2015, vemos que se vendieron en esa fecha más de 9.000 vehículos. Cada empresario está buscando la forma de salir de sus inventarios y derrotar sus inventarios. Un negocio que no solo depende de los precios bajos, sino que el cliente decida arriesgarse. Joana Ramos, 24 horas. La vía Calacalí-La Independencia en el noroccidente de Pichincha está cerrada totalmente al tránsito vehicular desde esta tarde debido a un significativo derrumbe sobre la calzada. La interrupción se da en el kilómetro 58 a la altura de la población de Nanegalito. Gente y maquinaria del Consejo Provincial de Pichincha trabajan en la zona. Mañana se normalizará la circulación vehicular en la carretera Riobamba-Guayaquil. Así lo informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con la colocación de un puente Bailey sobre el río Chalhuayacu, se pretende reabrir la carretera en horas de la tarde. Esta cartera de Estado señaló que la solución definitiva será colocar una estructura de hormigón, aunque no se especificó la fecha de cuándo se lo hará. El volcán Chimborazo es el punto más distante del centro de la Tierra y por lo tanto el más cercano al Sol. Esa fue la conclusión científica de la tercera misión geodésica que volvió a realizar mediciones en el Ecuador. El Chimborazo le quita así un récord al Everest, la montaña más alta del planeta. A más de su majestuosidad, imponencia y belleza natural, el volcán Chimborazo de nieves perpetuas, que forma parte del escudo nacional, es ahora conocido mundialmente como el sitio más distante desde el centro de la Tierra. Más que un resultado científico que vaya a tener impactos, faltaba todavía este valor con una precisión muy alta. Y ahora tenemos un marco, lo que llamamos nosotros científicos, un marco de referencia terrestre global. Jean Mathieu es un investigador francés que formó parte de la tercera misión geodésica en el Ecuador, 280 años después de la primera misión científica que se realizó en 1736. Para comprobar la forma de la Tierra, él, junto a otros científicos de varios países y del Ecuador, por supuesto, llegó a esa conclusión con la utilización de modernos equipos satelitales, incluido el GPS. Poder definir, ¿no?, en base a toda una serie de comparaciones respecto a diversos marcos de referencia, el punto más alto a nivel mundial. Es que la Tierra no es una esfera, sino un genoide, es decir, un cuerpo casi esférico, achatado en los polos y ensanchado en la línea ecuatorial, exactamente donde se ubica el Ecuador. Por lo tanto, tiene una longitud que es 21 kilómetros más larga al nivel del Ecuador que a los polos. Y cuando se añade a este valor la altura del Chimborazo, eso hace que el Chimborazo es el punto más distante, más alejado del centro de la Tierra. Entonces el Everest, que es conocido como la montaña más alta del planeta, es más pequeño que el Chimborazo según este descubrimiento científico.
todo es según el cristal por donde lo miras, ¿no es cierto? Entonces, si es que ahora queremos medir desde el centro de la Tierra, el Chimborazo le sobrepasa con mucho al Everest. El embajador de Francia en el Ecuador es un entusiasta impulsor de esta tercera misión geodésica que se llevó a cabo en el Ecuador y que ha llegado a esta conclusión, que puede ser aprovechada enormemente por nuestro país, dice. Hay tantos recuerdos de esta misión que realmente hoy día pueden potenciar el patrimonio turístico del Ecuador. La Embajada de Francia ha desarrollado una serie de eventos sociales y culturales a lo largo de este año que se celebran los 280 años de la primera misión geodésica encabezada por científicos franceses en el siglo XVIII. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En el corazón de la Amazonía crece una planta llamada guayusa a la que se le atribuyen propiedades de un energizante natural. Los agricultores de varias provincias cambiaron los cultivos tradicionales de sus chacras por esta guayusa. Son las 3 de la mañana en la provincia de Napo y nos dirigimos hacia la parroquia Pano, a la comunidad quichua de Saporrumi, para iniciar el tour de la guayusa. El Yachac Federico nos estaba esperando a orillas del río Achillacu para purificar nuestro espíritu con agua de guayusa, hervida con leña y servida en mates. Limpiamos nuestro rostro, nuestros brazos y pies para prepararnos a una limpia con ramas de guayusa que alejarían los malos espíritus. Nuestros ancestros lo hacían, lo vivieron saciándole de este ritual y pues de esta conexión ellos entendieron la riqueza, lo que esta planta hacía, o sea, el cambio de la energía. Este ritual lo realizan todos los días antes del amanecer. Los comuneros de la zona beben el té de la planta de guayusa, a la que le atribuyen muchas propiedades. Hay insectos en la selva, hay serpientes, hay malos espíritus en la selva, malas energías. Entonces, para esto era la guayusa. Terminado el ritual y ya con los primeros rayos de sol, caminamos río arriba para observar algunos petroglifos que datan de hace 500 años, grabados mediante percusión lítica. Este es un lugar sagrado para la comunidad quichua. La representación de la rana la relacionan al agua y servía de guía para los ciclos de cultivo. Luego de un sustancioso desayuno con productos de la tierra, visitamos las chacras de cultivo de guayusa en la comunidad de Mandayacu. Joaquina y su familia cambiaron las plantaciones de yuca por las de guayusa, como una nueva alternativa de ingresos económicos. Para dar a los guaguas un poquito de alimento. Es una producción nueva que estamos vendiendo, inclusive se está exportando, nos dicen, ¿no? El sistema de recolección de la guayusa se maneja a través de la poda y luego a través del deshoje de cada una de las ramas. Según los comuneros de la zona, la guayusa es un energizante natural. La planta es un árbol que puede alcanzar entre los 12 a 18 metros, pero la han adaptado a un sistema de cultivo en estas chacras que facilita la recolección de la hoja. Son más de 3.000 agricultores que encontraron una oportunidad de negocio al vender la hoja de guayusa a la empresa Runa Tarpuna, que puso en Archidona una fábrica de procesamiento de guayusa para la elaboración de té. La empresa está desde el año 2005 trabajando ya con comunidades quichuas. Teníamos producciones iniciales de 200.000 libras y actualmente ya en este año 2016 tenemos proyectado la compra de 800.000 libras directamente a productores. Recibimos la materia prima donde pasa un segundo chequeo de control de calidad y descansa en el área de marchitamiento, como les había dicho, aproximadamente por una semana. Una vez que la guayusa tiene su sabor y tiene su color
coloración adecuada y es aprobada por control de calidad, pasa a la etapa de deshidratado, donde se eleva la temperatura hasta más de 100 grados, pasa después a lo que es molienda, tamizado y luego es el empaque al granel, donde de ahí se traslada a la fábrica donde se hacen las bolsitas para el producto terminado. En esta planta se realiza un estricto control de calidad que ha permitido posicionar varios productos en mercados internacionales, aparte del té de guayusa. Existen más de 1,5 millones de plantas de guayusa en alrededor de 600 hectáreas en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana. Pero en el Tena también le están dando otro uso al té de guayusa, como por ejemplo la preparación de cócteles. Por lo menos unos 2 o 3 onzas para que te dé la energía. Y de ahí le hago la guayusa bien fuerte, bien cocinado por 1 hora para que salga fuerte también la guayusa y oscura. Sin duda puede que la guayusa esté otorgando energías extra a quien pruebe sus distintas variedades y aplicaciones, pero sobre todo está generando empleo a los productores que aspiran que el precio de la hoja suba y que se les compre con mayor frecuencia. Desde la provincia del Napo, con cámaras de David Pastor, Jorge Loaiza, 24 horas.